compañeras, compañeros, espero que esto se esté transmitiendo bien, que se esté escuchando bien, porque en buena medida, por lo que estamos escuchando, por lo que vamos a debatir y lo que va a ser puesto a consideración de ustedes, esta asamblea guarda una especial importancia para todos nosotros. Hace unos momentos escuchamos con mucho gusto a la compañera que nos vino por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos a poner el acento del origen de este conflicto. Estamos hablando de la reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promovida por ese priista de mierda que es Carlos Salinas de Gortari. En 1992, Salinas de Gortari, en el marco de la discusión del Tratado de Libre Comercio, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar esta ley eléctrica y crear las nuevas figuras que hoy tienen postrada, que hoy tienen bajo amenaza de ruina al patrimonio de la nación en materia eléctrica. Todos sabemos el alcance de esta iniciativa, pero luego se olvida, y también se olvida quién la promovió, uno del PRI. Como ahora este otro candidato del PRI se sienta y con toda comodidad ante los empresarios se burla del pueblo cuando dice: vamos a continuar aperturando el sector de la energía al capital privado, como si los males no estuvieran suficientemente expuestos ante el pueblo que paga las consecuencias y la nación que ve frenado su avance, su desarrollo con las tarifas industriales más caras del planeta. Esa es la empresa de corrupción mundial. Qué bueno que la compañera que nos vino a informar de ese tribunal y sus trabajos partió de la raíz del problema, porque ese es el asunto aquí. Ir a la raíz del asunto que tiene origen en una decisión política. El problema de nosotros, como lo hemos escuchado con toda contundencia por parte de nuestro compañero Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo, en el terreno jurídico laboral no tienen para dónde hacerse. Por eso, pese a jueces venales corruptos, pese a la mierda que apesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han podido vencernos. Es insólito en un país que reclama Estado de Derecho para todos los mexicanos ver cómo han transcurrido 2 años, 4 meses en un asunto tan sencillo como es la figura de patrón sustituto. Si esto hubiera sido en los años 60, pudiera haber ocurrido otra. Pero a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica y que se eleva a rango constitucional la prestación del servicio público como una función exclusiva de la nación, y la nación es más que el Estado, camaradas. La nación trasciende la historia. El Estado es la expresión jurídica, según los expertos en materia de derecho constitucional, y los gobiernos son la expresión fáctica de ese Estado, que en este caso está debidamente plasmada en nuestra Constitución. Y desde 1960 no hay otro patrón, no hay otro que el Estado que representa jurídicamente a la nación. Entonces vean, se esconden en truculencias que la Junta Federal les avala, que la Suprema Corte les cobija, porque en este país no hay justicia laboral, no hay justicia para el trabajador, no hay justicia para el pueblo. Lo que hay es impunidad para la oligarquía que busca seguir apropiándose de lo que es un patrimonio de todos los mexicanos. Y esto no hay que olvidarlo para aquellos que dicen primero es el trabajo y luego la vía político-electoral, como si hubiera alguna garantía de obtener la reinserción en estos momentos en los marcos del gobierno de los partidos de la oligarquía. Por eso estamos
avanzando con paso firme en la vía político-electoral. Y de verdad, reto, espero que anden aquí los compañeros que estuvieron fregando con comentarios infundados, creando división en las redes sociales, que se atrevan a tener un debate de frente con argumentos, no con descalificaciones, como que vamos por el hueso. Que vengan, que estén aquí, que debatan, porque miren, al gobierno se le hace un gran favor cuando meten esa insidia. Y no los estoy acusando que sean agentes de gobernación, pero a veces la ingenuidad o la falta de conocimiento los ubica como agentes de gobernación, aunque no sea su intención o su voluntad. Para eso es esta tribuna. Dicen, no se puede hablar. Yo ya les conté cómo nos formaron aquí los viejos, los antiguos, los que fueron forjando en la lucha a la democracia del ESME. A mí me bajaron cuantas veces pudieron de esta tribuna y agarra uno valor y argumento para subirse nuevamente al tubo. Que hagan lo mismo si tienen argumentos, si tienen razonamientos, y que deben estar jodiendo en las redes sociales, solamente incidiendo en la conciencia de los trabajadores y siéndoles útiles al gobierno. Porque hay otros escondidos en el anonimato. Yo soy tal y cual, pero no dan su nombre, ni su número de trabajador, ni nada, que en ese anonimato se atreven, por ejemplo, a plantear que si nuestro secretario general es candidato al Senado, entonces que renuncie. Vean ustedes la estupidez, la falta de fundamento, la ignorancia y la violación en la que están incurriendo con posiciones de esa naturaleza. Entonces, ¿quieren discutir? Yo me pongo ahí y les garantizo al que quiera hacer uso de la palabra que la tendrá, camaradas, porque este es un sindicato de adeveras, no charro, democrático. Aquí, como se dice, se sabe escuchar y se saben respetar los argumentos. Había que decir esto a todos, a los que están aquí, a los que nos escuchan afuera, a los que están en el Breña, a los que están siguiendo esta asamblea tan importante en la vida del sindicato a través de la televisión y la radio de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también para no entrar en frío en la discusión. Tengo a la vista un documento que, como todo, se hace en público, que es la minuta del 25 de enero, no es larga, si me permiten, le voy a dar lectura. En el marco de los trabajos de la mesa de diálogo de alto nivel, conformada en la reunión del día 13 de septiembre de 2011, y derivado del compromiso de continuar con los acercamientos necesarios para consensuar posiciones en materia de reinserción laboral, acordado en la reunión del 10 de enero de 2012, la Secretaría de Gobernación y la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas han venido celebrando una serie de reuniones que presentan el siguiente avance. 1. Se instaló una mesa frecuente que tiene por objeto la búsqueda de alternativas de solución a los asuntos de interés del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2. Se acordó llevar a cabo mesas de trabajo para analizar de manera profunda cada una de las alternativas de reinserción laboral expuestas en la mesa frecuente, a fin de acercar las posiciones del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo anterior con el propósito de determinar cuál de dichas alternativas presenta la propuesta de mayor viabilidad legal y financiera, o en su caso, una combinación de las diferentes alternativas para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado respecto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el sector eléctrico. Secretaría de Gobernación, 25 de enero de 2012, firman por la Secretaría de Gobernación el licenciado Obdulio Mayo Ávila, subsecretario de Gobierno, y el licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño,
titular de la unidad de gobierno. Por el Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Trabajo, Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, su servidor por secretario de Jubilados. Hay que darle contexto a la discusión. Después de esto, se tuvo una segunda reunión, continuación de esta, el día 2 de febrero, en donde, en el tenor de lo que he leído, hacen una primera propuesta, que consiste para la reinserción laboral de los 16.599 en lo siguiente: 500 a Comisión Federal de Electricidad y el resto en la empresa Sociedad Anónima y en las empresas pymes, y por ahí al final dijeron en una eventual cooperativa, que nunca explicaron la naturaleza con la que ellos la conciben. Por supuesto, camaradas, esa propuesta fue rechazada de manera rotunda por la dirección de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero como lo hemos señalado, en el marco y la aplicación de nuestros estatutos, nuestra obligación como dirección es traerla para el pleno conocimiento de esta Asamblea, que es el órgano supremo para la toma de decisiones internas conforme a nuestros estatutos, para que más allá del rechazo que ya dimos de ella, ustedes afirmen la posición que al respecto tengan en esta voluntad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero hay que darle sustento. Ahí le dijimos al gobierno que era una burla. Se le dijo que traer esa propuesta a una Asamblea General, de antemano estábamos señalando que sería rotundamente rechazada y que inclusive el solo hecho de plantearla iba a ocasionar algo más que silbidos y gritos. Exactamente. Pero para entendimiento de ellos, les pedimos que la hicieran por escrito. Y ahí comenzamos a fundar el razonamiento y el argumento de nuestro sindicato para el rechazo de esta propuesta. En primer lugar, este documento llamado reservado, de los documentos secretos que Calderón envió al Congreso de la Unión como una cortesía para, después de haber pisoteado el artículo 73, fracción décima, que confiere la facultad y la potestad para legislar en materia eléctrica al Congreso de la Unión, todavía se atrevió a enviarles estos documentos, eso sí, diciéndoles que uno de esos documentos quedaba en una reserva de 2 años y el otro en una reserva de 12 años, porque su difusión podría, dijo él, y está por escrito, de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información Gubernamental, ocasionar daño a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la defensa de la patria, bla, 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 bla. Por supuesto, no hay nada de eso. Pero para el tema que nos trae a la lectura de este documento, en su página 5, en lo que hace al documento informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, le señalamos que aquí, conforme a los datos que ellos mismos justificaron por parte de Comisión Federal de Electricidad, dijo CFE que para atender el área de atención de Luz y Fuerza del Centro solamente estaban requiriendo 8.900 trabajadores. Más adelante, en el otro documento, este sí
reservado por 12 años, porque su sola difusión puede y pone en amenaza a la patria mexicana. Igualmente señalan ellos que solamente requieren para atender a Luz y Fuerza del Centro 8,900. Son documentos de ellos que, claro, si los pidieran certificados, pues no estamos en condiciones de darlos, pero por supuesto los recuperamos en la Cámara de Diputados, porque hubo diputados que se dieron cuenta de la aberración que aquí se estaba plasmando, y retamos al gobierno que, hecho público esto, procedan, porque si es cierto lo que ellos dicen, el solo conocimiento de estos documentos secretos nos coloca en la situación de poner en riesgo la seguridad nacional. No hay tal. Eso es una estupidez que solamente un borracho, intolerante, autoritario e ingrato como ese tipo, y como lo dice la revista Proceso, hoy comprobado que es un alcohólico pertinaz, hoy comprobado que las decisiones públicas, sus decisiones de gobierno las toma al calor de las copas. Hay que decir que aquí no hay nada que comprometa la seguridad nacional. Más adelante en otro documento dicen, en realidad no lo entregamos, porque entregar esos documentos secretos podría ocasionar que perdiéramos las demandas que presenta el Sindicato Mexicano de Electricistas. Primer dato. Cuando agarran a uno de los corruptos, a Néstor Félix Moreno Díaz, que vean cómo es la justicia en México, ya le concedieron un amparo y ya el yate, que es probatorio, las cuentas bancarias, el Ferrari, eso pasa a segundo término, porque en este país la justicia solamente está al servicio de los poderosos mediante la impunidad, y para el pueblo que nos chinguemos hasta que podamos decir basta, organizados, como lo vamos a hacer este 1 de julio de este año. El documento costó un poco de trabajo conseguirlo, se llama Toma de Control del Suministro Eléctrico en el Valle de México. Resulta que al ingeniero José Abel Valdés, que fue director de operación, después de que ocultaron a Néstor Félix Moreno, él estuvo fungiendo como director de operación y después falleció. Fue invitado por la Academia de Energía a un foro titulado La Seguridad Energética de México, el 4 de mayo de 2011, como director de operación, como encargado de la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro. 4 de mayo de 2011. El documento, su ponencia, el PowerPoint, se llama Toma de Control del Suministro en el Valle de México. Es muy elegante. Hoy sabemos que no fue toma de control del suministro eléctrico en el Valle de México, sino la ilegal ocupación de nuestros centros de trabajo por los soldados disfrazados de PFP. Lo dijimos desde un principio, y como todo lo que apesta finalmente sale a la luz, uno de los que condujo ese operativo tuvo el valor, una vez que lo corrieron, de decir: fue cierto, nos concentraron, nos dijeron fuera el uniforme militar, vístanse de PFP con armas de alto calibre, porque vamos a ver cuando caigan en la provocación los del SME para generar un octubre electricista o un vallejazo eléctrico. Ese era el plan de este imbécil que se dice presidente de México. Pero estamos analizando el dato, y en una parte de su exposición que pudimos rescatar vía internet, uno de sus cuadros se llama Comparativo Luz y Fuerza del Centro CFE. Entonces él dice que teníamos nosotros 44,504, éramos trabajadores activos,
y que él estaba haciendo funcionar la zona centro con 13.924. Fíjense, el documento secreto habla de 8.900. Este suelta la sopa y dice 13.924. Está ahí a la vista, el que haya tomado nota, le mete el buscador de Google o de Yahoo y se va a encontrar todavía con este documento. Espero que no lo hayan bajado ya de las redes, ¿no? Y finalmente hicimos un cuadro comparativo de lo que en el análisis de productividad se conoce como indicadores de gestión. Son conocidos por todos nosotros. Se compara siempre la relación entre total de trabajadores y usuarios atendidos, total de trabajadores y energía distribuida facturada, y total de trabajadores e ingresos por venta de energía eléctrica. Lo que hicimos primero fue actualizar el dato de Comisión Federal de Electricidad, y resulta que Comisión Federal de Electricidad gozó o goza para este año de una plantilla de 91.166. El dato es irrefutable, porque el dato lo pueden ustedes verificar en el presupuesto de la Federación para este año, como fue aprobado. Ahí hay un anexo larguísimo en donde aparecen el total de puestos y cuántos puestos, que hacen el total de 91.166 trabajadores. Hago la aclaración que aquí no van los contratistas, aquí van trabajadores de obra determinada, transitorios, temporales y trabajadores de planta directos de CFE. A los contratistas los mueven aparte, por supuesto les imponen un sindicato charro, les imponen el pago de una cuota sindical, nunca saben para quién, les imponen un porcentaje a cuenta de la obra, como es de sobra conocido, pero el dato que ellos manejan es de 91.166. Cuando nosotros relacionamos este dato, que es el divisor frente a energía, frente a usuarios y frente a ingresos, y tomamos el mismo factor para aplicarlo a luz y fuerza del centro, haciendo una simple regla de 3, el rango de trabajadores sin contemplar el contratismo se mueve, en el caso de energía por trabajador, a 15.042 para la zona de luz y fuerza del centro. En la relación trabajador total de ingresos asciende a 16.382, y en el caso de usuarios atendidos por trabajador estaría ascendiendo a una plantilla de 16.279. Insisto, son datos oficiales que tienen que ver con los indicadores de gestión de Comisión Federal de Electricidad. Y eso es lo que no pueden ellos refutar. Por aparte está la materia de trabajo de construcción, de estructuras, de tableros, de equipo de control y medición, de postes, de reparación, mantenimiento de equipo automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos leer a la fecha en lo que es nuestra cláusula 10, en la fracción que hace a disposiciones diversas. Todo esto lo planteamos de manera general para decirles que esos 500 es una cifra inventada, no tiene sustento. Hubiera sido más elegante y tal vez creíble de ellos si hubieran dicho 487, ¿no? Pero no, como no saben razonar y no conocen de esto, pues tuvieron que decir 500. Pero vean, cuando desnudamos su argumento, Obdulio se puso a la defensiva. Obdulio es el subsecretario de Gobernación, y dijo: espérense, espérense, es una primera propuesta. Luego nos enteramos, porque pues aquí todo se sabe, ¿verdad?, de que
lo había regañado CFE. CFE regañó a Obdulio. El secretario de Energía descolgó el teléfono y dijo: pero ¿cómo te atreves a semejante cifra? Son muchos. Y le dijimos que esta propuesta sin argumento, que con sus propias cifras, yo no comparto esto, pero son cifras de ellos, no son cifras de nosotros. En lo que me acerco en la comparación son en los indicadores de gestión, pero ya advertí, no contempla materia de trabajo que en el caso de CFE le es entregado como parte del botín a las empresas contratistas de los mismos funcionarios que hacen a la mafia de Comisión Federal de Electricidad. Y luego le dijimos algo que les preocupó, ahora que hablan de la extinción de Luz y Fuerza. Dijimos, para el 2008, para los que conocen estas carátulas, contadores, áreas administrativas, esto es lo que se conoce como un estado de posición financiera. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando algo se liquide o extingue, se tiene que hacer sobre un inventario de las propiedades, del tipo de propiedades. Aquí hay una valoración de Luz y Fuerza al cierre de diciembre de 2008 de 132.248 millones de pesos. Pero la parte que hace al activo fijo, esto es muy importante, el activo fijo es la infraestructura eléctrica. Son, como aquí dice, propiedades en plantas, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, etcétera. Aquí el monto es mayor, es de 148.984 millones de pesos. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Bueno, esto es posible porque todo esto es contable y se le aplica un concepto de depreciación que también es contable, pero desde hace decenas de años no ha habido un cálculo de mercado del valor de estas propiedades por una simple razón: son de la nación, son del pueblo, son de todos nosotros, salvo que vayas a vender, pero la Constitución impide vender. ¿Por qué? Primera, porque no habría quien lo compre, constitucionalmente hablando. Segundo, porque a quién le venden si el patrón es el mismo. Cito estos datos por lo siguiente. ¿Para dónde se mueve el patrón sustituto? Primero fue el SAE, a los pocos minutos dijo esto quema, y le hizo una transferencia a Comisión Federal de Electricidad. Más adelante se dieron cuenta que también quemaba, porque está usufructuando un bien nacional para un propósito que es exclusivo de la nación. Y entonces inventaron una figura que se aplica en el terreno del derecho privado, que es el comodato. Y es muy vaciado, porque siendo el mismo patrón, le dice a uno que le den comodato a una dependencia que es parte del mismo Estado. Y ahí andan. Ahí están, en agosto se les acaba su juego, ellos confían en salvar este espacio y algunos tienen la peregrina idea de que puede ganar la Chepina. Imagínense ustedes si con un alcohólico nos ha pasado lo que nos ha pasado ahora con una mota, lo que puede suceder, ¿no? Pero aquí viene un dato muy interesante que tiene que ver también con el rechazo. Aquí viene, en el lado del pasivo, lo que se conoce como reservas de previsión social. Todos estos datos son validados, son estados financieros, debidamente auditados y consolidados para los que saben de esta materia, es decir, están probados. Y en las reservas de previsión social, que abarca jubilación, antigüedad, seguro de vida y otras reservas, hay un monto por 102.990 millones de pesos. Y se le dijo al SAE, ustedes
están cometiendo un ilícito, porque si ustedes dicen que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, si aplicamos lo que establece el contrato en cuanto a nuestros fondos, estos fondos del que estoy hablando, de 102,000 millones de pesos, tenían que haber sido entregados, como marca el contrato, al sindicato para el pago de las prestaciones y prerrogativas que ahí están marcadas. Eso es lo que les hace estar totalmente, ellos sí, empantanados, entrampados, porque ya el tiempo se les está diluyendo. A Calderón le restan 4 meses, 14 días para que se largue. Lo que está haciendo el gobierno federal es buscar ganar tiempo, tratar de reparar sin aceptar su derrota, porque sabe que van a perder. Y no quieren que estemos en las calles, no quieren que nos expresemos públicamente, no quieren que ejerciendo derechos ciudadanos nos paremos en todas las plazas públicas exhibiendo la mierda de lo que es la justicia laboral en nuestro país, reclamando nuestros derechos constitucionales, ejerciéndolos plenamente, porque saben, y creo que ahí les concedo la razón, que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido fundamental en la construcción de la derrota política de Felipe Calderón Hinojosa, y lo será de aquí al 1 de julio del próximo año. ¿Qué nos resta, camaradas? Que lo escuchen bien los compañeros del pasillo, allá afuera, en el auditorio Breña Alvírez. Vamos a ganar, camaradas. Vamos a ganar, camaradas. Lo peor ya pasó, camaradas. Lo peor ya pasó. No desestimo, no minimizo el sufrimiento de mis compañeros en Resistencia, porque quien habla es un jubilado. Pero si confían en nosotros, que hemos caminado codo a codo durante 2 años, 4 meses, sin tener el sufrimiento que tienen ustedes, también compartimos ese sufrimiento, camaradas, y por eso estamos aquí, y por eso vamos a continuar aquí, y por eso vamos a hacer crecer las filas de los jubilados en apoyo a la digna resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay tiempos de victoria y hay tiempos de derrota. El tiempo de derrota que calculó el espurio ya valió madres, ya se agotó, su plan ya fracasó. El derrotado es Felipe Calderón, camaradas. Pero tenemos que actuar con mucha inteligencia en estos momentos. Aquí nos están monitoreando, eso es sabido. Cuando hay democracia se corre el riesgo de que alguien entre, grabe e informe, lo están haciendo. Y entonces tienen que llevarse una información que sea certera para Calderón y los vendepatrias. El ESME no se rinde, Calderón se va. El ESME no se rinde, camaradas, Calderón se va. Vamos a continuar en la mesa de gobernación, salvo que ustedes indiquen otra cosa, porque no les vamos a favorecer ese espacio y no les vamos a justificar en su manejo mediático de que el ESME se niega a una solución. Pero con argumentos, con datos, con razonamiento, decimos firmemente que esa propuesta que nos han hecho es una burla y que será plenamente rechazada en esta asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno
está jugando con todo en estos días y lo hará de aquí a que inicie de manera formal la campaña para elegir al nuevo presidente de México. Nosotros tenemos que hacer más de lo que ya hemos hecho, porque eso es lo que marca la ruta de la victoria del ESME. Unidos, camaradas, movilizados, firmes, dignos. Vamos a ganar porque tenemos la razón y porque, como dicen nuestros compañeros en Resistencia y los jubilados, somos mucho sindicato para un par de pendejos, Lozano y Calderón. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¿Qué dice? ¡Que lo escuche el espurio! ¡Que lo escuchen los vendepatrias! ¡Que lo escuche todo México! ¡Muchas veces!